La tesis es una propuesta. La antítesis no es lo contrario a la tesis, sino el desarrollo de lo que vas encontrando en la puesta en práctica de la tesis. Y eso es muy importante. Entonces, del ángulo científico debemos estar de alguna manera abiertos. Desde el ángulo de la religión, que sería la otra gran vía de conexión, de explicación de la vida, ¿sí? Muchas de las teorías de las religiones provienen de la experiencia religiosa. Y la experiencia religiosa no es una doctrina. La experiencia religiosa es cuando le decimos a la vida, hay algo de mí en ti y de ti en mí. No sé cómo, por qué ni para qué, porque todavía no lo sé, pero sé que es un enorme presentimiento. O sea, la experiencia religiosa está basada en el amor, en el encuentro. No sé por qué, ni para qué, ni por qué, pero vale la pena investigarlo porque es muy fuerte lo que me ha sucedido. Cuando vemos un atardecer, pero eso se lo decimos a las estrellas, al sol, a las piedras, al agua, a otro ser humano, a las plantas, a los animales. Hay algo de mí en ti y de ti en mí. Cuando sentimos ese contacto religioso, volvemos a hacer una liga, pero todavía no sabemos por qué, ni para qué, ni cómo. Son los famosos shocks de la conciencia, ¿no? Experiencias significativas que le dicen los psicólogos. Todos hemos tenido experiencias significativas, pero de ahí se derivan las doctrinas, de ahí se derivan las historias, mitos y metáforas, porque no tenemos todavía las explicaciones claras. Por ejemplo, todo lo que dice en la Biblia tiene que ser un acto de fe, porque lo vivió otro, yo no lo viví. Y lo explicó otro, yo no lo expliqué. Pero yo creo que tal como la letra dice ahí, es tal. Pero luego nos metemos a la investigación y nos encontramos, le metemos un poco de ciencia en la religión, y nos encontramos que hay cosas que como que la persona que la leyó mal. ¿Me explico? Que hay una problemática de interpretación de las palabras mismas. Por ejemplo, voy a hablar nada más una. A nosotros nos enseñaron que Dios, uno, creó todo. Y no es lo que dice en la Biblia. La Biblia dice el Elohim, pero Elohim es plural. Los dioses crearon el universo, es lo que dice ahí. Desde ahí empieza el problema. Y de ahí se deriva una cantidad de cosas tremendas, ¿no? No vamos a meternos en los conflictos de ver quién tiene la razón. No nos vamos a meter en la última investigación. Vamos a tomar referencias de lo que nos va mostrando la vida, que esto es lo que nos enseña. Y de ahí vamos a seguir aprendiendo. O sea, es muy importante que cada quien tenga un espíritu investigador, con sus capacidades honestas de rectificar si es necesario, un espíritu científico, pero también un espíritu de conexión y de reconocimiento en algo más, por experiencia propia. Si yo tengo solo doctrina, me vuelvo sectario. Si me vuelvo religioso, me vuelvo amoroso. Aunque hablemos de lo mismo, fíjense bien. No sé si me doy a explicar. O sea, el religioso naturalmente es amoroso porque la vida tiene sentido en el momento que hay encuentro. En cambio, el doctrinario te dice, tú no lo haces como yo, no lo dices como yo, no tal. Y como una señora del otro día vino conmigo, pero usted no explica a Dios como yo me lo explico. Pero ¿de qué sirven las explicaciones si sigue siendo el mismo? Yo puedo darte mis explicaciones y yo puedo escuchar las tuyas, pero Dios sigue siendo el mismo. En eso sí estamos de acuerdo. Pues entonces, ¿para qué discutir de eso? Tú sigue tu investigación, tú sigue viviendo tu experiencia. Entonces tenemos dos campos, el campo experimental profundo y el campo donde las cosas van teniendo sentido. Y podemos estar un poquito más claros en dónde andamos y por qué y para qué andamos aquí. Eso es un poquito todo lo que vamos a andar en el mundo de la sexualidad. Yo quisiera empezar con un tema, y la idea, va a haber temas de discusión, va a haber propuestas que yo les voy a dar, y las vamos después a comentar. Ya. No espero que estén totalmente de acuerdo. Es más, cualquier gente que piense o sienta o lo matice, enriquecerá el proceso. ¿Me explico? Yo no vengo a dar una verdad revelada, sino proponer y compartir simplemente experiencias.
Vamos a ver. ¿En dónde inicia la sexualidad de un ser humano? A ver, sí, perdón. Ah, es que te paraste, ¿verdad? Y te nos fuiste, sí, perdón. Disculpe, ¿Tu nombre? Sí. por algún asunto de última hora, perdón. Sí, adelante. Bueno, también aprovecho para decir mi nombre es Ángela María Ceballos y es un privilegio estar aquí con usted, por supuesto con el maestro Ferrar, y pues en mi expectativa es simplemente lo que sucede, lo que pueda yo asimilar con mi mente, lo que pueda llevar al corazón, que me ayude a conducirme mejor en este mundo, ser mejor ser humano. Todo lo que me ayuda a crecer. Entonces, estoy muy agradecida de estar aquí. Muchas gracias. Ángel, Lin. ¿Cómo? ¿Ángel? Bueno, Angelita. Angelita, muy bien. Un ángel con modestia. Muy bien. Entonces, vamos a empezar de ahí para ubicarnos un poquito. En vez de ver qué es la sexualidad, yo creo que si empezamos a definir desde dónde nace la sexualidad, ya empezamos un poquito con más toque en la realidad. ¿Dónde creen ustedes, en qué momento nace la sexualidad? Inicia la sexualidad en un ser humano. Muy bien, ¿alguien más? En la gestación. Muy bien. Bien. Realmente, ahorita les voy a hacer una propuesta y les voy a proponer un viaje. ¿Sí? De cómo es que esto nace. Y con un poco de gráfico. ¿Me ayudas a montar, por favor, esto? Vamos a ver. Estamos hablando de un término que se usa para muchas cosas. Y no se trata de a ver cuál término es más válido, o quién tiene el copyright, o tiene el derecho de autor. Lo más importante es que nos entendamos de qué estamos hablando. Sexualidad, podemos verlo desde varios ángulos. Desde un lado muy práctico, que significa que es algo que se seccionó. Habla de seccionar. ¿Y qué significa seccionar? Dividir. ¿Sí? Entonces tenemos que hablar. Te ayudo a bajarlo para que luego lo proyecte. ¿Sí? Acá. ¿Por ahí no? ¿O de este lado o de este lado? Sí, hay que bajar la mesa nada más. Entonces tenemos una idea de que algo se seccionó. ¿Sí? Algo se seccionó. Y podríamos hablar que la sexualidad es aquello que marca la relación, eso de dualidad, porque habla de sexualidad, viene, fíjese cómo va la idea de sección en dualidad, la sexualidad. ¿Y qué relación va a guardar aquí? ¿Sí? Esa es la idea de la sexualidad. Todavía, si nos fuéramos a una idea mucho más antigua, de origen, inclusive de nuestra cultura judeo-cristiana, creo que todos estamos en la cultura judeo-cristiana, ¿no? Más o menos. No significa que las otras no sean válidas, pero andamos en esta, y es la que más o menos le entendemos el lenguaje, pero no conocemos muchas cosas importantes. Por ejemplo, los grandes sabios de la antigüedad trataron de generar un lenguaje que fuera más claro posible, lo más claro posible. Y el lenguaje más claro era cuando estaba asociada una letra con una imagen, que la cábala es una de esas, esa gran corriente, que intentó generar un solo lenguaje relacionado entre la palabra y la forma, y generó asociaciones muy importantes al respecto. Entonces, por ejemplo, mientras esto se va armando, ¿sí? Ellos dijeron esto: yo, G, Bau, G.
Y de hecho, no se usaba el término Jehová. Eso fue posterior. O sea, era como una forma en que Dios se había manifestado. ¿Cómo era la construcción del universo, de toda la manifestación, de todo lo visible? Pero no decían nombre, solo decían la estructura. ¿Sí? Entonces, esto significa, en palabras, y ahorita lo vamos a bajar a cosas más prácticas. Esto es nada más al principio, ya luego vamos a hablar de cosas más humanas. Yo significa la unidad, diríamos esto, ¿sí? Que está reflejada, que dice conforme a su semejanza, conforme a su semejanza, conforma semejante a él, reflejada en la diversidad, ¿sí? ¿Ok? Este sería esto, todo esto. O sea, lo que se ve y lo que no se ve, la fuente y lo que se ha derramado, lo manifiesto y lo manifiesto, ese todo, la semilla, es una semilla, Yod, ¿sí? Esa semilla donde ha salido todo y donde todo se vuelve a gestar, es el nacimiento, ¿sí? Proviene de la unión, este 10 que tiene valor, digo que usan formas, números y otras cosas para que el lenguaje sea lo más preciso posible y no nada más palabras e ideas. Ese 10 se divide en 2 5 para que se pueda dualizar, para que se pueda diversificar. ¿Qué es diverso? ¿Qué es verso? ¿Qué significa verso? Plural, ¿sí? Y Dios. Ese 10 se divide en 2. Uno masculino y uno femenino. Pero hay una punta que es esto, que es la sexta letra hebraica. Interesante, donde viene la idea de sexualidad, que une otra vez estos dos. Es la gran unidad reflejada en la diversidad. Y esa diversidad es esto. Y la unidad es ese yo. Okay. Entonces, esto por la ley de la sexualidad, que es la ley del sexo, sexualidad de 6 factores, es como podemos volver, así se seccionó él. Ahora falta integrar y volver a proyectar por un centro que sería el juego de estos dos. O sea que a la hora que hablamos del juego del universo, estamos hablando de este juego planteado por los grandes sabios de la antigüedad, a través de mucha observación, mucha reflexión, mucha discusión a nivel de colegio iniciático, a nivel de colegio de sabios, para encontrar cómo podían ellos hacer que todo tuviera sentido. Todo tuviera sentido. Entonces, esto fue. Entonces, desde la antigüedad lo que vamos a tratar hoy tiene un contexto de qué es la vía de división o es la vía de unificación. Lo que le quiero decir es que en la cultura judío-cristiana está inmerso esto. Pero, de lo que menos hemos trabajado en muchos sentidos y en muchas escuelas y en muchas líneas y doctrinas es sobre la sexualidad. De hecho, se le tuvo miedo, se le castigó, se le reprimió. ¿Qué más? Se le prohibió, se le ocultó, se la satanizó, porque nunca encontraron cómo unir esto. Venimos de una era, 2000 años y más, sobre todo los últimos 2000 años, que venimos de la era de Piscis, y ahí hay una dualidad en juego muy fuerte, que no alcanza conciliación. Es ya la última parte de lo que se conoce en el proceso social como el patriarcado, ¿sí? Y el patriarcado es verlo de un lado nada más. Entonces la sexualidad está disfuncional porque hay demasiada fuerza de un lado, demasiado énfasis en un lado. Ahorita vamos a ver lo del masculino y femenino más adelante. Lo que les quiero decir es que esta idea de la sexualidad sagrada está implícita en nuestra cultura.
pero desconocida para la mayoría. Y aquí no estamos hablando de relaciones coitales. ¿Sí se entiende lo de coito? O relaciones genitales. También ahí, pero no solo ahí, por favor. ¿Sí? La sexualidad en realidad es el juego de la vida para, ante la inconsciencia de por qué se seccionó, o la conciencia de cómo puede utilizar lo que está dividido hacia una unidad consciente. Bien. Eso es así un planteamiento y es el más abstracto que les voy a plantear. Pero yo les quería decir que esto, ¿no se ve abajo? Está muy grande la pantalla. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. ¿Ahí? Muy bien. Déjenme nada más sacar. Entonces, yo les voy a pedir ahorita. La sexualidad inicia con el propio universo. Pero cada vez que tiene un ciclo de espacio-tiempo, el último ciclo nace a partir de la concepción. Nosotros somos un reflejo de ese continuo universo que se está naciendo y muriendo. Pero la última nacimiento en cuanto a nuestra forma, ¿cuál fue? Pues en la concepción. Yo les quisiera decir, y ahorita les quiero que ustedes mismos hagan un trabajito, lo siguiente. Es lo mismo tener una relación de concepción de una noche de copas y andamos muy sueltos de inhibiciones y de recuerdos del pasado, y así tener el contacto, la pareja. Tiene que ser pareja, porque mujer con mujer no resulta, ni con hombre tampoco. Tiene que ser pareja, tiene que ser GG, el de la derecha y el de la izquierda, ¿sí? Es lo mismo que también hacer una terapia de relax para descargar. Ya descárgate, andas tan inquieto, ya de una vez acaba con aquello. Ay, es que no sé qué hacer con esto. Ay, no se te vaya a prender la locura y andas haciendo cosas allá afuera. Y una vez ya. Una terapia que muchos médicos, por cierto, no, sin echarle problema a los médicos, dicen, es muy bueno para evitar infartos. Ten una terapia para evitar infartos. ¿Sí? Genera una eyaculación o una catarsis, y ya con eso puedes dormir más tranquilo, y entonces ya vas a tener menos probabilidad de que tengas problemas arteriales. ¿Sí o no se recomienda para eso? Sí. sí, increíblemente sí se recomienda. Es una forma de ver, no quiere decir que no tienen la razón, pero rebajar a eso es como decir, y caramba, ¿no? O hay gente que simplemente no sabe qué hacer con lo que trae, necesita una descarga porque no sabe, va a explotar por dentro, se vuelve loco. A una pareja que desnudándose el cuerpo y el alma se aprecian, se valoran, están agradecidos a la vida y están dispuestos a colaborar con la vida, con lo mejor de los dos, en un nuevo proyecto. Colaborar ayudando, no es de ellos, porque la vida es una continuidad, pero colaborar con esa continuidad aportando lo mejor de sí mismos y generando un compromiso de estar los dos, por lo menos, hasta que alcance la mayoría de edad, y si todavía hay más, seguir adelante, para no hacer muchas promesas, pero sí tener cierto nivel de compromiso. ¿Es lo mismo nacer así? ¿Sabemos nosotros cómo se genera nuestra historia humana? Yo creo que no. Y les voy a platicar cositas vistas desde un iniciado que agarro de aquí y de allá, pero la vamos armando para que tiene un sentido tremendo. Esto. Lo más interesante de lo que atrae a una pareja, ¿lo conocemos? No. ¿Lo sentimos? Sí. ¿Sabemos por qué? No. ¿Para qué? Muchas veces tampoco.
El cómo, pues a como se pueda. ¿Sí? En realidad, nuestra historia es más profunda. Por ejemplo, ¿qué parte del cuerpo es donde se producen la mayoría de las células que contienen los códigos genéticos? ¿En dónde? En los huesos. ¿Sí? La mayor cantidad de impacto de reproducción a nivel de células sanguíneas, ¿no? Es en los huesos. ¿Cuál es el lugar más magnético de nuestro cuerpo? Nuestros huesos. Por la combinación de calcio, magnesio, fósforo y todo eso. Es el lugar más magnético. Por eso ahí se efectúa el gran impacto. Si alguno de ustedes conoce computación, sabe que una cosa es reproducir un disco por archivo o por imagen. O sea, así como un sello. Sin aparte, no, un sello. ¿Cómo creen que son nuestros códigos genéticos? Son un sello magnético. No puede alguien ponerse a arreglarlos ahí. Se reproducen a nivel de milésimas de segundo con una probabilidad de error mínima, excepto que intervengan campos magnéticos que le distorsionen el propio magnetismo. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde comunicamos y aumentamos y generamos nuestras posibilidades. Ahora veamos, ¿cuál es el hueso más grande que tenemos? No largo, el más, hasta parabólico. ¿Cuál es? La pelvis. ¿Y en dónde está ese impulso de un recuerdo acerca de nuestras posibilidades de compartir? Y luego, ¿cuál es también acá arriba, con su estructura del esternón, con sus... O sea, somos, lo que les quiero decir, somos una arquitectura maravillosa, que funciona con sus corrientes eléctricas, magnéticas, fluídicas, fantásticas. Y todo eso es parte de lo que produce la continuidad de la vida, una concepción. Entonces veamos lo que implica una sexualidad. ¿Implica lo que yo quiero ahora o todo lo que he venido almacenando, creando, configurando, que ni siquiera conozco, que me va a hacer tratar de continuar a través de otro algo de mí mismo y recibir de otro algo de mí mismo? Fíjense todo ese mundo. No es el mundo de lo secreto, de lo sacro, del ser. Es lo mismo. Ser, secreto y sagrado es lo mismo. Y secreto no es porque es porque no lo he descubierto. Lo más seguro es que está enfrente de mis narices. Mi maestro decía, el maestro José Manuel Estrada, si yo les digo lo que es la verdad, no me la van a creer. Es demasiado sencilla. No digo fácil, digo sencilla, pero no me la van a creer. Por eso aquello de los famosos escuelas de los místicos o misterios, del Delfos y de toda esa metáfora del secreto de la vida, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses, conocerás las inteligencias que han dado sentido al universo, porque son las mismas que a ti te van creando y construyendo y haciendo algo. Entonces, reducir a un puro valor instintivo, inconsciente, la continuidad de la vida, sí, pero si te das un día cuenta, toma otro valor y otro significado. ¿Sí? Sin dejar de ser eso. Entonces yo les quiero decir eso, la sexualidad empezó en el universo, ahorita lo vamos a ver. La sexualidad humana, así como tal, más definible, inicia en la concepción. ¿Qué campo magnético hacen dos personas que están borrachos y ahí están desinhibidos y duro y dale? O unos que hacen terapia de relax, ¿ya acabaste? Ya para que estés quieto y no te vaya a dar infarto. Que bueno, hay muchos que les da el infarto por estar ahí, pero es otro problema. ¿Sí? O sea,
¿No nos damos cuenta con lo que estamos jugando? Con que todo esto, que yo soy un individuo, que podría yo ser esto, esta unidad llena de diversidad, inclusive desconocida por mí, que ahorita lo fantástico es que apenas nos estamos dando cuenta de ese universo, eso diverso que hay dentro de nosotros, que funciona como una unidad. ¿Cómo es que está dentro de nosotros siempre el balance? Por ejemplo, fíjense esa dualidad y cómo se relaciona. Gracias al juego del sodio y el potasio, el cerebro funciona, ¿verdad? Y funciona también el corazón. Y ese lo controlan los riñones. Y los riñones son los que decían siempre que era la fuente de la sabiduría antigua, los chinos. O sea, siempre hay un juego, alcalino y ácido, femenino, masculino, y al rato vamos a ver qué es eso. O sea, les quiero nada más plantear como una introducción, que esto no es un acto de fe, es un descubrimiento que lo debes que ver en todas partes. Esto que hablaron los antiguos sabios, que lo descubrieron, no lo inventaron. Y es el mismo fenómeno de la vida que sigue ahorita y seguirá después. Más vale que algún día le vayamos entendiendo. Es que la sexualidad, en realidad, continúa, hace nacer y hace morir para que la vida continúe. O sea que la vida es un continuo nacer y morir, siempre la polaridad. Siempre la polaridad. O sea, no hay un juego de vida y muerte. La vida necesita nacimientos y necesita muerte. Inclusive, vamos a hablarlo en la relación genital, coital de la pareja. ¿Es una forma de nacimiento? Si se da bien, sí. ¿Y es una forma de muerte? También. ¿Sí? Las dos cosas. Porque está llena de vida. Y se da una intensidad y una velocidad impresionante. Pero ahorita vamos a ver cómo se va manifestando en los diferentes niveles, pero eso más adelante. Tenemos tiempo para hoy. Aunque es un tema que nada más le vamos a rascar la superficie de la superficie. Pero lo que les quiero decir es que si no es así, ¿cómo es que la vida continúa? Entonces les voy a pedir que hagan grupos de a 5 o 6 personas y compartan su visión antes de entrar al taller, las visiones que han escuchado y la visión que han escuchado ahorita, y qué les mueve, qué les toca, qué les recuerda a ustedes mismos y en todo caso a qué estarían dispuestos. No sé si me explico. Comenten estos pequeños comentarios de introducción del taller, qué les han provocado en cuanto a su propia concepción de la sexualidad. ¿Sí? Es importante que lo hablemos, que lo comuniquemos e intercambiemos. Es sexualidad pura, el intercambio. ¿Sí? Y quiero decir que sexualidad no es solamente coital, es también relación humana. Las relaciones humanas son relaciones sexuales, pero a nivel humano, no a nivel animal. ¿Sí? Son relaciones sexuales, claro. La amistad es una relación sexual. Ahora, para que tengan un punto de controversia todavía más fuerte, ¿los padres tienen relaciones sexuales con sus hijos? Sí. ¿De dónde sacan lo femenino y de dónde sacan lo masculino de sí mismos? Sino principalmente de las referencias que les dan sus padres. ¿Sí o no? Entonces fíjense cómo hemos circunscrito por miedos y por desconocimiento de la sexualidad a un acto de continuidad de vida inconsciente. Sinceramente, y antes con mucho miedo, porque casi que le atinaban a los embarazos casi de todas. Ahorita andamos muy locos por la cuestión del control de la natalidad y los preservativos y los ritmos y las pastillas, pero ¿cuántos años tiene eso? ¿50? Y a nivel público 40 y 35 años. Antes era muy especial y causaba unos trastornos espantosos. Las primeras personas que empezaron a tomar pastillas, les salían bigotes y todo. Sí, se les caía el pelo, en serio, una cosa tremenda. Sí, se les ponía loco el cuerpo. Pero realmente apenas tenemos la posibilidad de ir explorando ese mundo, de lo sacro, de donde nace todo. Y cómo todo habla de él y de ella cuando se manifiesta.